Hola amigos, amigas, a todos los que ven pues viernes a viernes siempre en estas rutas históricas de Honduras. Estas rutas históricas realmente tienen mucho que ver con la historia misma, una forma diferente de ver la historia, cómo replanteamos, cómo reescribimos, y por eso invitamos a los diferentes investigadores, historiadores, antropólogos, geógrafos, al que que vemos en estas rutas históricas. Y en esta oportunidad, pues, tenemos de invitado a un colega historiador, soy Arnulfo Ramírez de la Costa, y gracias por acompañarnos viernes a viernes en estas rutas históricas de Honduras. Pero antes que también quiero, de paso, presentarles a nuestra amiga, la intérprete, a Claudia Pavón, que nos está apoyando para, pues, para hacer también de esta historia más inclusiva, que todos y todas tengan esa oportunidad de conocer más de la historia, ¿verdad? Así que muchas gracias, Claudia. Y bueno, estamos innovando en estas rutas históricas de Honduras. El tema para el día de hoy tiene que ver mucho con nuestra universidad. Me refiero a el padre de Reyes del sueño educativo centroamericano a la Universidad de Honduras en 1847. Y por eso hemos pues invitado a nuestro colega y amigo, y también es una persona que nos sigue siempre en el programa, a Jesús de las Heras, historiador nacional. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Pasa adelante. Muchas gracias por esta oportunidad, estimado compañero Arnulfo. También le damos la bienvenida a Claudia, que hoy nos acompaña y nos permite generar temas ahora con inclusión, ¿verdad? Entonces, creo que esta va a ser una tarde estupenda porque vamos a poder comentar algunas cosas que todos conocemos desde la ciudadanía universitaria, pero que es necesario reformular, replantear y valorar como colectivo de sociedad. Así es, bueno, realmente de eso se trata, ¿no? Una historia más al alcance de todos y de todas, ¿no? De todo el pueblo en general. Entonces vamos a iniciar con el tema, Maestro Jesús, un tema que pues nos relaciona mucho, ¿no? Con la educación superior, el Padre Reyes, el aniversario de fundación de lo que es nuestra Universidad Nacional. O sea, en ese tema vamos a articular todos estos elementos. Muy bien, muchísimas gracias. Y de nuevo al programa Rutas Históricas, a la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras y a todas las personas que siguen viernes a viernes esta transmisión, les damos la más cordial bienvenida. Bueno, pasemos entonces a la presentación. Como ven ustedes y ha anunciado nuestro compañero Arnulfo, nuestro tema para el día de hoy es el Padre Reyes del sueño educativo centroamericano a la Universidad de 1847. Hemos querido con este título presentar una idea que ya manejamos sobre los orígenes de nuestra universidad, pero insertando en qué momento histórico la Universidad de Honduras surge respecto a nuestros vecinos centroamericanos. Pasemos a la siguiente diapositiva, Mario. En tal sentido, lo que debemos de conocer es que la universidad eh, surge en 1847. De eso no tenemos ninguna duda y algunas de las cosas que se apunten el día de hoy, pues ya son ampliamente conocidos. Donde vamos a tener algún trabajo por realizar, nosotros como historiadores, es en ampliar las fuentes que tenemos a disposición, tanto en nuestro sistema bibliotecario como en el Archivo Nacional de Honduras, que nos muestran cómo fue ese devenir, ese crecimiento paulatino en torno a la educación en Honduras hasta llegar al surgimiento de nuestra universidad. Siguiente, por favor. En tal sentido, esta tarde lo que veremos son algunos apuntes sobre la educación superior durante el periodo colonial y allí solo podremos hablar de dos universidades en suelo centroamericano en ese periodo y de tres universidades que van a aparecer en la primera mitad del siglo XIX como parte de la educación postcolonial. Posteriormente, finalizaremos con el surgimiento de nuestra universidad el año de 1847.
Siguiente, Mari. ¿Dónde estamos ahora? Si pensamos desde 1847 al 2020, hemos transitado durante 3 siglos de educación, el siglo XIX, el siglo XX y las primeras 2 décadas del siglo XXI. Eso es un esfuerzo significativo en cualquier país del mundo. Y sabemos que nuestra universidad ha sido un valioso artífice y promotor de la sociedad, economía, cultura del pueblo hondureño. Este momento, en el 2020, tenemos una mega universidad que supera los 70,000 estudiantes matriculados de una matrícula anterior a la pandemia que estaba rondando entre los 93,000 estudiantes. Así que eso es algo muy significativo. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el momento, pues tiene presencia a nivel de todo el suelo hondureño y eso garantiza que la educación pública puede ser de calidad y llegar a un amplio sector de nuestra sociedad. Es lo que queremos. Siguiente diapositiva. Vamos a hacer una revisión histórica. Lo primero que debemos de conocer es que la antesala a la creación de universidades en Centroamérica fue a través de los aportes que hizo la Iglesia Católica en la creación de centros de estudios, de seminarios, de colegios para formación de religiosos y posteriormente para la formación de personas que no estaban orientadas a la educación religiosa. Paulatinamente se va a ir incrementando el papel de algunos centros educativos religiosos hasta convertirse en universidades, que es lo que veremos a continuación. Siguiente. En tal sentido, si una persona quería educarse al inicio del periodo colonial, digamos en el siglo XVI y principios del siglo XVII, la única opción que tenía era hacerlo tanto en España como en México, pero será hasta el año de 1676, es decir, en la segunda mitad del siglo XVII, que aparece la primera universidad con una amplitud regional centroamericana y es la Universidad de San Carlos Borromeo o Universidad San Carlos en Guatemala. Siguiente. Como referencia tenemos un par de imágenes de la Universidad de San Carlos y fíjense que desde el punto de vista artístico, que es un tema que a mí me interesa siempre, encuentro una coincidencia en cuanto a que esta Universidad de San Carlos, que está actualmente en Antigua Guatemala, está junto a la Catedral de Guatemala. De igual forma, un diseño muy similar y se va a realizar en lo que vamos a conocer como el Colegio Tridentino, en la capital de la provincia de Honduras, que va a ser Comayagua, y va a estar en la misma relación de edificaciones entre Catedral de Comayagua y Colegio Tridentino. Es decir, el centro de estudios está exactamente al costado del principal centro religioso de la ciudad. Es entonces que la Universidad de San Carlos va a ser la primera universidad que tenemos en suelo centroamericano y no se piense que era una universidad para las personas que vivían en Guatemala. Es una universidad con carácter regional centroamericano en vista de que Guatemala era la capital política y cultural de la región centroamericana y así se mantuvo durante todo el periodo colonial. La Universidad de San Carlos va a ser la única universidad que tenemos en Centroamérica durante 136 años hasta el año 1812. Siguiente. En esta lámina vemos la portada de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Y para todos nuestros conciudadanos hondureños que hayan visitado la ciudad de Comayagua, verán una semejanza con lo que es el Colegio Tridentino, aunque más simplificado en su diseño, ¿verdad? Ya con un orden estilístico del periodo neoclásico. Y acá vemos un recargamiento barroco. Siguiente lámina. Para hablar un poco de la antesala a la Universidad de León, es preciso que reconozcamos la existencia del Colegio Seminario de San Ramón, cuya existencia se remonta al 15 de diciembre de 1680, y en esta lámina podemos ver al obispo Andrés de las Navas y Quevedo, que fue una persona, un sacerdote de la orden mercedaria y posteriormente pasó a ser arzobispo de Guatemala. En tal sentido, el colegio seminario nació en las reformas del Concilio del Trento, que las reformas del Concilio del Trento son una serie de reformas en defensa de la fe católica contra el protestantismo europeo y formaba sacerdotes de extracción social criolla inicialmente, y desde finales del siglo XVII encontramos que empieza a admitir becarios indígenas de la región y alumnos que no son seminaristas. Este ya es un paso importantísimo. En este momento podemos entender una diferenciación clara entre la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuya formación es precisamente para las personas de alto nivel adquisitivo, y la Universidad de San Carlos, y la Universidad de León, que va a admitir a población no hispana, sino que población criolla o indígena y alumnos no seminaristas. Siguiente lámina. Este retrato corresponde al rector inicial que tuvo la Universidad de León, que va a ser el señor Rafael Agustín Ayesta. Este señor va a tener diversos cargos, no solo es sacerdote, es un político, es un escritor y es una personalidad semejante entonces a el padre José Trinidad Reyes Sevilla. Generalmente son personas polifacéticas y es necesario para intentar crear una superior cultura en las poblaciones a las cuales estaba integrada esta sociedad. Es importante reconocer que aunque hubo un fuerte impulso hacia 1787 por parte del rector Rafael Ayesta, vamos a ver que 20 años más tarde, ya para finales del siglo XVIII, la Universidad de León impartía 10 cátedras. En tal sentido, las personas que se estaban educando en dicho centro pedían tener prerrogativas similares a las de la Universidad de San Carlos en Guatemala. Desde allí viene esa intención de elevar el Colegio Seminario de San Ramón en lo que va a ser la Universidad de León. Siguiente. Aquí vemos una fotografía de la fachada ya convertida en Universidad de León, y hay que comentar que es en 1812 cuando se hicieron las reformas que permitieron que fuera subida a la categoría de universidad. Antes de eso no se había podido lograr, aunque vimos que ya estaban esas intenciones de parte de las personas que se educaban en este centro educativo, valga la redundancia, y es precisamente con las Cortes de Cádiz en 1812 que se le da la autorización para poder elevarse a la categoría de universidad. Recordemos que el antiguo seminario de San Ramón
ya tenía desde 1680 más de 130 años de existencia. Quiere decir que no era una educación recién creada, sino una institución con una trayectoria educativa muy amplia y reconocida, no solo en la provincia de Nicaragua, sino a nivel de toda la región centroamericana. Siguiente. He querido hacer casi como entre paréntesis la mención de que el padre José Trinidad Reyes hizo sus estudios precisamente en la ciudad de León, Nicaragua, en lo que va a ser la Universidad de León. Sabemos entonces que en 1820 se inició en el sacerdocio y que se ordenó después como subdiácono. Aquí vemos algunas imágenes de lo que es la Catedral de León en la primera mitad del siglo XIX y su catedral, ¿verdad? Que es en el lugar donde estudió el padre Reyes. Siguiente lámina. Bueno, sigo haciendo mención al padre Reyes ahorita antes de retornar a lo que son las universidades ya de cara al siglo XIX. Vamos a decir que el padre José Trinidad Reyes, después de más de 3 años en la Orden de los Recoletos, que estaba desde Nicaragua, siguió sus estudios en Guatemala, en la Orden de los Recoletos, pidió permiso para poder ver a su familia en Honduras. En esta lámina incluyo el retablo mayor y el edificio de la Iglesia Inmaculada Concepción de Comayagüela, que es el lugar donde llegó el padre Reyes un 13 de julio de 1828 y es donde dio su primera misa. Ese es el retorno definitivo del padre Reyes a suelo hondureño. Por eso quería aprovechar a hacer una mención inicial de este personaje. Siguiente lámina. Veamos el contexto urbano de esas dos ciudades gemelas, Tegucigalpa y Comayagüela. Recuerden ustedes que Tegucigalpa ha tenido una importancia significativa en la historia colonial de Honduras debido a que fue la segunda capital de la provincia de Honduras. La primera y la capital de la provincia es Comayagua, con su gobernación de Comayagua. Pero la segunda unidad administrativa corresponde a la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, que administra más o menos una tercera parte del territorio actual de Honduras. Entonces, esta lámina solo es como para que veamos más o menos la fisonomía que tuvo en el momento que el padre Reyes llega a la ciudad de Tegucigalpa y allí podemos ver en la parte superior izquierda la iglesia Inmaculada Concepción de Comayagüela, en la parte superior derecha la iglesia Los Dolores, que es una iglesia para mulatos y pardos, y en la parte inferior una vista parcial de la plaza central de Tegucigalpa, que era donde vivía la población hispana. Siguiente. Aquí ya vale la pena hacer esa distinción de que en el periodo colonial Centroamérica solo tuvo 2 universidades creadas. La Universidad de San Carlos en Guatemala para el año 1676 y la Universidad de León en Nicaragua para 1812, que como apuntamos hace un momento, es el lugar donde estudió el padre Reyes antes de su retorno definitivo a la ciudad de Tegucigalpa. Ahora continuamos abordando la región centroamericana y sus estudios universitarios, pero en el periodo postcolonial, ya después de la independencia en 1821. Debemos comentar inicialmente que durante el siglo XIX y exactamente a 2 décadas del proceso de independencia,
el primer centro educativo que va a surgir es la Universidad de El Salvador. Y esto hace su aparición el 16 de febrero de 1841 por decreto de la Asamblea Constituyente. Nosotros podemos observar en esta lámina cómo aparece Juan Lindo debido a que era el gobernante en El Salvador al momento de la creación de su universidad. Encontramos entonces en la creación de universidades dos veces a este personaje. Juan Nepomuceno Fernández Lindo, que es su nombre completo, va a ser gobernante de El Salvador en el momento de la creación de la Universidad de El Salvador de 1841 y también va a ser gobernante de Honduras al momento de la creación de la Universidad de Honduras en 1847. Esto da pie para que podamos hacer un estudio analítico posterior sobre los alcances del gobierno que tuvo precisamente este personaje hondureño y su actuación tanto en El Salvador, que estuvo vinculado a 3 mandatos gubernamentales, y en el caso de Honduras, que también estuvo vinculado a 3 mandatos gubernamentales. Siguiente lámina. Como apuntábamos, Juan Lindo va a ser el jefe supremo del Estado de El Salvador al momento de la creación de esta universidad, y encontramos que dicha universidad utilizó lo que era el convento de San Francisco, al igual que en Honduras, la Universidad de Honduras se va a utilizar el convento de San Francisco. Vemos ese doble parangón, ¿verdad? Entonces, la primera rectoría recae en el presbítero Crisanto Salazar, que tuvo una obra y una trayectoria importantísima a nivel de suelo salvadoreño, que sí amerita poderla conocer y divulgar en futuros trabajos. Quiero comentarles que en 1846 se ordenó la construcción del primer edificio de la Universidad de El Salvador y fue inaugurado el año de 1853. Lastimosamente, esa edificación fue destruida por un terremoto apenas un año más tarde, en el año de 1854. Por eso es que hemos querido titular en esta presentación el sueño educativo centroamericano. Si ustedes se fijan, la educación cuesta, a veces encuentra muchos tropiezos y es lo que hemos querido visibilizar en estos ejemplos centroamericanos para que podamos valorar el privilegio actual que recae en el poder educarnos, en el poder tener este constructo, estas sociedades culturales, estas academias que ya ven, en el caso de Honduras, 173 años de existencia. Continuamos con la siguiente lámina. Ahora vemos en esta lámina qué está ocurriendo en Costa Rica. Similar a todos los esfuerzos centroamericanos, la Universidad de Costa Rica va a tener su antesala en la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, esto en Costa Rica. Y su existencia, esa sí era bastante más cercana, porque databa apenas del año de 1814. Siguiente lámina. Entonces, la Universidad de Santo Tomás de Costa Rica se estableció por el decreto gubernativo del 3 de mayo de 1843 y se inauguró el 21 de abril de 1844. Aquí viene nuevamente la mención del sueño educativo centroamericano. Curiosamente, y aunque nos parezca fuera de lugar, la Universidad de Santo Tomás de Costa Rica cerró sus puertas el año de 1888, aduciendo que había que fortalecer la educación técnica y los niveles no universitarios, sino las competencias anteriores al nivel universitario. Eso llevó
a que la actual Universidad de Costa Rica date de la primera mitad del siglo XIX, porque hubo este intento de hacer una educación técnica y de los niveles no universitarios. Como universidad, fue su primer rector el sacerdote, político y educador Juan de los Santos Madrid y Cervantes. Vamos a ver que tiene una notable existencia, pero como hemos dicho, solo se remonta apenas a 45 años de existencia. Siguiente lámina. Quiero ya llegar a suelo hondureño, al que pertenecemos, ¿verdad? Y al hablar de la educación en Honduras, es a la capital de la provincia de Honduras, que es Comayagua, a quien recae el mérito de haber establecido en el año de 1679 el Colegio Seminario de San Agustín. Y como apuntamos ahí, posteriormente pasó a llamarse Colegio Tridentino. Esta institución educativa fue fundada por el obispo Fray Alonso de Vargas y Abarca en el año de 1679. Siguiente lámina. Unas imágenes que nos permiten recordar cómo era Comayagua a mitad del siglo XVIII y que va a mantenerse durante el siguiente siglo con una institución educativa que vemos que va a generar todas las propuestas y las ofertas para personas que tuvieran una trayectoria de pureza de sangre, que fueran blancos, que tuvieran una economía sólida. Y aquí, con un poco de tristeza, recordamos que el padre José Trinidad Reyes Sevilla no fue considerado apto para poder estudiar en el Colegio Tridentino, pero, por ejemplo, otro personaje muy reconocido por nosotros, como es José Trinidad Cabaña Fiallo, sí estudió en el Colegio Tridentino. Una por ser de una familia reconocida de origen español y por una economía más sólida. Siguiente lámina. Bueno, aquí volvemos ya a Tegucigalpa. Quiero comentar cuáles han sido los atributos necesarios para poder llegar a cristalizar lo que es la fundación de la Universidad de Honduras por parte del padre Reyes. En esta edificación, no sé si ustedes pueden notar, vemos parcialmente un edificio en la parte lateral izquierda que corresponde al Paraninfo Universitario. Y en la parte central y derecha estaríamos visibilizando el lugar donde actualmente está el Congreso Nacional. En esta edificación es donde el padre Reyes, junto con los alumnos Máximo Soto y Alejandro Flores, va a inaugurar en 1832 su asignatura de gramática latina. Estas eran asignaturas privadas, pero que fueron estimulando a la sociedad de Tegucigalpa a buscar el apoyo del padre Reyes para adquirir una superior cultura. Siguiente lámina. En esta lámina, que corresponde al espacio similar a la anterior, donde se dio la cátedra de gramática latina, es donde posteriormente Marco Aurelio Soto va a tener la sede de gobierno en Tegucigalpa, una vez que se traslada la capital de Comayagua a esta ciudad. Entonces, eso solo como un marco referencial para ustedes. Estamos viendo los lugares que conoció.
el Padre Reyes y en los cuales tuvo su implicación inicial. Siguiente lámina. De esa clase de gramática latina podemos ver, siguiente lámina, por favor. Les voy comentando, ¿verdad? Allí, que el 14 de diciembre de 1845 se estableció en Tegucigalpa lo que va a ser la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto. Un título largo y maravilloso. Desde que he sido estudiante me quedé atrapado con ese nombre porque es muy sugestivo y nos dice mucho de la intención que tenía el Padre Reyes de crear colectivos que fueran participantes y de la igualdad que se estaba tratando de profesar, no de un maestro y sus discípulos, sino de un encuentro entre todos, un grupo de seres pensantes. De hecho, aquí quiero apuntar a algo, y es que en mucha información universitaria nos aparece que los estudiantes Máximo Soto, Alejandro Flores, Miguel Antonio Robelo, Januario Girón y Pedro Chirino han sido los artífices de la universidad. Hay que preguntarnos por qué o bajo qué características. Recordemos que el proceso que siguió a la independencia, al intento federal centroamericano, arrojó una serie de guerras intestinas a nivel centroamericano y personas que estaban estudiando en la Universidad de León, Nicaragua, se vieron obligados a dejar sus estudios. Vueltos estas personas a Tegucigalpa, le piden al Padre Reyes estimular la creación de centros de estudios que en un origen eran privados, pero que posteriormente van a ser el punto de partida a la creación de nuestra universidad. Quiero apuntar una cosa. En casi toda la documentación universitaria aparece Januario Girón, escrito con G, y su apellido correcto es con J. Januario Girón, ¿verdad? Todos estos personajes que acompañaron como discípulos al Padre Reyes han tenido una trayectoria significativa desde diferentes profesiones y en el presente estoy haciendo una revisión de informaciones que considero valiosas y que podremos socializar a futuro sobre la trayectoria de cada uno de ellos. Siguiente lámina. Bueno, quiero comentarles que la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto encontró el apoyo de la Municipalidad de Tegucigalpa y de su Cámara de Representantes, que decidieron apoyar precisamente ese esfuerzo de la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, pero cambió su denominación por Academia Literaria de Tegucigalpa. Y esto va a ocurrir el 10 de marzo de 1846, lo que nos sitúa como la antesala directa a la creación de nuestra universidad. Siguiente lámina. Pensemos que cuando se va a dar la inauguración de la universidad y es conferida precisamente Tegucigalpa como sede de esa universidad, no se está respondiendo a la importancia de las ciudades, sino al involucramiento que tuvo un personaje central de la talla del Padre Reyes, que hizo posible que fuera conferida su titulación como primera universidad de Honduras en 1847.
He revisado información del origen de nuestra universidad en el Archivo Nacional de Honduras y hemos encontrado que el desarrollo de esta universidad tuvo que seguir con una serie de peticiones al gobierno central en Comayagua y que las autoridades se desplazaron de la capital en Comayagua a Tegucigalpa para poder llevar a cabo esta inauguración solemne de la universidad un 19 de septiembre de 1847 en el convento de San Francisco de Tegucigalpa. Siguiente lámina. En esta fotografía inferior derecha tenemos al padre José Trinidad Reyes Sevilla, que es la única fotografía recuperada de él y aparece en uno de los libros que tiene nuestro sistema bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y nos permite ver su fisonomía que está muy bien explicada por la pluma de Ramón Rosa, ¿verdad? Es un personaje que, aunque no era de frente amplia, tenía las ideas más magníficas que se podía encontrar en una persona, etcétera, etcétera. A su lado aparece Juan Nepomuceno Fernández Lindo, que como les decía, es artífice de la Universidad de El Salvador y de la Universidad de Honduras. Hay abundante documentación que vincula a una amistad, podemos decir, entre el padre Reyes y Juan Lindo a inicio de este proceso de la independencia, perdón, y del proceso inicial de creación de la universidad. Ahora bien, también hay que ver que este proceso posibilitó de forma contundente que nuestra universidad fuera pública y un centro de aprendizaje profesional. Siguiente lámina. Al momento de fallecer el padre Reyes, eso fue un día 20 de septiembre de 1855, cuando era una persona joven todavía, tenía 58 años, estaba en el periodo de mayor plenitud intelectual. Hemos visto toda la creación de sus pastorelas, los cuandos, los sones, que ininterrumpidamente produjo desde 1832, siendo la última propuesta literaria que hace precisamente antes de su muerte. Encontramos una vida truncada, ¿verdad? Porque pudo haber producido mucho más para nosotros. Después del fallecimiento del padre Reyes, asumió su cargo como segundo rector el doctor Hipólito Casiano Matuto. Esta figura va a ser igualmente meritoria junto al padre Reyes, y si vemos en la siguiente lámina, podemos dejar en claro que corresponde a él la gestión ante la alcaldía de Tegucigalpa de un espacio conventual universitario que estaba en desuso en ese momento, que era el convento de la Merced, y que va a funcionar como la segunda sede de nuestra Universidad de Honduras hasta 1965, en la fecha que ya se traslada a lo que conocemos nosotros como ciudad universitaria. Recordemos que el Paraninfo Universitario ha sido recientemente restaurado para su uso cultural por nuestra universidad. Siguiente lámina. Ya quiero terminar con esta idea. El legado del padre Reyes es notable, es profundo,
tiene una huella imborrable y lo reconocemos porque cada 11 de junio nosotros validamos su importante trayectoria en favor de la educación hondureña al conmemorar no solo su nacimiento, sino el Día del Estudiante Hondureño. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted, maestro Lacera. Realmente es una trayectoria interesante la que usted nos acaba de dar, porque es como una historia de esa educación superior, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y como usted mismo lo planteaba, algunos elementos, algunas similitudes entre una y la otra, personajes que están involucrados, tanto el personaje de la iglesia, desde el personaje del alma cultural, ¿verdad? Y hay pues una serie de preguntas que ya que tenemos un poco de tiempo, las vamos a ir evacuando. Pero en principio, pues entendemos que el padre Reyes, pues prácticamente no fue aceptado a estudiar en las universidades porque, como se decía antiguamente, no pasó el lavado de sangre, ¿no? Es correcto, ¿verdad? Entonces la pureza de sangre en ser hijo de castellano, de ser una población blanca, española, es lo que nos daba la entrada directa a estos espacios educativos. Y es incluso hasta doloroso ver que alguien que se consagró a lo que es la vida religiosa no haya podido entrar al colegio tridentino y le haya tocado ir a la Universidad de León, que claro, eso fue una experiencia asombrosa, pero personajes de la talla de José Trinidad Cabañas, un militar, sí puede entrar al colegio tridentino porque tiene la pertenencia al ser más blanco y tener más dinero. Claro, claro. Esas son las injusticias que hoy sí podemos borrar, pero en el pasado no. Perfecto, bien, entonces vamos a intentar evacuar algunas preguntas en este momento. Siempre las personas que nos van siguiendo, siempre en el caso de Merari Guevara, pregunta, ¿cuáles fueron las primeras carreras de la Universidad de San Carlos? Buena pregunta. Fíjense que de las 10 cátedras que se impartían, y esto no solo es en la Universidad de San Carlos, sino que es una tendencia en todas las universidades regionales, vamos a encontrar que siempre inicial es todo lo que tiene que ver con gramática latina, con los estudios de latín, ¿verdad? Propiamente dicho, las matemáticas, y que están relacionadas directamente a lo que es la jurisprudencia. Así que si tuviéramos que saber cuál es nuestra primera carrera, siempre ha estado de cara del mundo de las leyes. Entonces, jurisprudencia es nuestra primera carrera y vemos que es una tendencia en todas las universidades centroamericanas, en los estudios que aparecen. En la gramática, el latín y jurisprudencia como la vinculación. Recordemos incluso que cuando va a la Universidad de San Carlos en Guatemala, el mayor personaje que tenemos asociado a este proceso de independencia, que es José Cecilio del Valle, lo que estudia es para ser abogado. Entonces estudia jurisprudencia. Interesante. Luego aparece Jessica González, que también nos sigue cada viernes. Pregunta, vuelve a aparecer la pregunta, pero ¿por qué un colegio tridentino y no una universidad en Comayagua? ¿Cuál es la diferencia? Ya aparece la pregunta. Bueno, recordemos que los colegios, los seminarios van a tener una vinculación para el mundo religioso. Esa es su esencia, ese es el motivo de su nacimiento, ¿verdad? Sin embargo, estos centros inicialmente de educación religiosa evolucionan y van a terminar siendo universidades. No es que todo seminario pasa a ser universidad. Y de hecho, este es un buen ejemplo. El Colegio Tridentino de Comayagua, que tiene una larga trayectoria, no fue universidad. Entonces vemos que hay una serie de decisiones
no solo de tipo cognitivo, sino de tipo político, de hacer las debidas gestiones como para que pueda hacerse esa vinculación. La otra cosa es que recuerden que el pasar del mundo colonial, monárquico, religioso, a un mundo republicano que es iluminado por la razón, que es humanista, lo que hace es alejar los centros de formación religiosa, siendo sustituidos en la mayor cantidad de las opciones que se vinculan universitarias como centros de educación laica. No todos estarían dispuestos a hacer ese cambio. Así es. Bien. Rommel Matamoros pregunta qué relación existió entre el padre Reyes y el joven Ramón Rosa. Bueno, recuerden que Ramón Rosa ha rastreado como un tío abuelo al padre Reyes, ¿verdad? Entonces que eso todavía nos quedaría pendiente de hacer una revisión más profunda, pero yo creo que todos nosotros podemos rastrearnos como descendientes del padre Reyes en la medida de que apostamos por el estudio, apostamos por tener un mayor interés en cambiar nuestra sociedad, y eso es lo que nos debe conectar. No solo la pertenencia sanguínea, no, eso no. Lo que nos debe interesar es precisamente el ser dignos discípulos de este personaje y de lo que intentó hacer. Recuerden que el padre Reyes navegó contra marea, estuvo en un proceso de cambios profundos entre un periodo colonial y republicano, entre las torpezas de los nuevos gobiernos postcoloniales que, lejos de haber realizado la unidad centroamericana, se enfrascaron en batallas, ¿verdad? Que llevaron casi a más de medio siglo de procesos sangrientos. Entonces, esos son los que no queremos acercarnos a nosotros, ¿verdad? Nosotros necesitamos acercarnos a personajes brillantes, de luces, como es el Padre Reyes, como es Valle y tantos otros personajes que en el mes patrio recordamos. Perfecto. Bueno, tenemos otro de la profesora del departamento de la carrera de historia, me refiero a Miriam Leabel Fernández, que también nos está viendo el día de hoy, nos hace un comentario interesante. Sería interesante analizar los programas de estudio de las dos carreras con los que se inició lo que es la universidad. ¿Puede leerlo ahí, maestro? Sí, sí, tiene razón. Aquí ya nos está apuntando que no solo es jurisprudencia, sino también medicina. De hecho, ahorita en la publicación del segundo número de la revista de biblioteca de nuestro sistema universitario, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene un artículo de Oscar Zelaya donde está hablando de lo que era ese colegio de San Agustín, lo que en Comayagua, y aborda precisamente la historia de este centro y los contenidos propios de su sistema educativo. Yo les recomiendo que lo podamos leer. Muy interesante. Bien, entonces luego tenemos de Gabriel Salgado Sánchez, que nos hace otra pregunta. Y un saludo a los tres, dice, ¿qué parece? Fueron los incentivos para la reapertura de la universidad en la reforma liberal. Bueno, antes de hablar de reapertura, recordemos que lo que hemos planteado este día ha sido su evolución natural. Cómo la Universidad de San Carlos y la Universidad de León corresponden al periodo colonial y cómo en la primera mitad del siglo XIX tenemos la aparición de la Universidad de El Salvador en 1841, de la Universidad de Costa Rica en 1843 y de la Universidad de Honduras en 1847. Hablar entonces de reapertura solo sería en el caso de que hubiera un cierre, como en el caso de la Universidad de Costa Rica, que cerró precisamente en el periodo de la Reforma Liberal hacia 1888 y abre sus puertas nuevamente
en lo que es ya el siglo XX. Perfecto, bien. Tenemos una serie también de así, ya para ir cerrando, maestro Laceras, algunos saludos que nos mandan las personas que pues, siempre están constantemente con nosotros, ¿verdad? Ahí van a ir apareciendo, ¿verdad? Agradeciendo sus conocimientos y esos aportes, y qué bueno, porque ahorita va de la mano. Recordemos que en este mes de septiembre pues la universidad está de aniversario. Solo así, en forma general, sabemos que la universidad en este momento histórico, pues su promoción de graduando va a ser, lleva el nombre del Padre Reyes. Es correcto. Desde el año 2008, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras estimula el estudio, la investigación en profundidad de un personaje, y corresponde al año 2020 precisamente la figura de nuestro fundador y primer rector, que es el padre José Trinidad Reyes Sevilla. Interesante. Así que, bueno, es el personaje que ha aportado y que pues hay más que hablar acerca de él. De hecho, vamos a seguir hablando acerca de este personaje importante que, gracias a esa iniciativa, a ese apoyo, a esa entrega, pues se crea lo que es la universidad más antigua de Honduras, que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mensaje final, maestro Laceras. Bueno, inicialmente agradecer a todos por su presencia, por decidir el tomarse el tiempo de aprender más, porque eso es precisamente lo que requiere nuestra universidad. No estar aletargados, salir de la pandemia, por lo menos mentalmente, escribir, leer, involucrarse en lo que es nuestra academia y lo que es nuestra vida universitaria. Nuestra sociedad lo necesita, y nuestro mayor aporte es lo que podamos aprender y llevar a esa sociedad. Bueno, muchas gracias. Y, agradecemos por su tiempo, sus conocimientos, al igual también a la licenciada Claudia Pavón, que nos ha estado aportando hoy. Estamos incluyendo a otro público que está muy interesado en el tema de la historia. Por eso en estas rutas históricas, pues queremos que todos tengan acceso a la historia. La historia es fuente de identidad, así que es el estudio científico del pasado para poder explicar y comprender el presente y así prever y planificar el futuro. Entonces, eso es lo que estamos aportando con los historiadores. Gracias, maestro Lacera, gracias, Claudia. También agradecimiento a Mario Barahona, desde la Dirección de Comunicaciones de nuestra universidad, al igual también a Cecilia Osorio, la comunicadora de la Facultad de Ciencias Sociales. Este programa se lleva a cabo gracias también al auspicio de la Facultad de Ciencias Sociales. Quien lo coordina es el Departamento de Historia. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, gracias, y nos vemos en el siguiente viernes a las 3 de la tarde, siempre con temas interesantes acerca de la historia. Hasta pronto, que pasen un feliz fin de semana. Muchas gracias.